son términos un poquito redundantes o rimbombantes, ¿no? Si así lo quieren ver, pero esto es la base para que entiendan micro 2, porque, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama fiebre reumática, en donde, pues, su adherencia es donde, básicamente, pues, esta enfermedad tiene su, su importancia, ¿no? Bien, entonces, continuemos. Después vamos a tener la evasión del sistema inmunológico. Como ya comentaba, después de que la bacteria se adherió, pues tiene que evadir, porque el sistema inmune de nuestro cuerpo pues va a querer matarla, va a querer sacarla. Entonces, pues la bacteria tiene que sobrevivir para poder multiplicarse, ¿no? Entonces, la bacteria puede tener cápsulas gruesas que van a impedir que pues el mismo sistema la fagocite. También va a haber algo que se llama variación antigénica. Esta es para que el sistema inmune no reconozca esta variación. Perdón. Ay. Y la secreción de proteasas. Las proteasas van a ser proteínas que van a degradar los anticuerpos producidos por nosotros. Y la inhibición del complemento. El complemento es un tema de inmunología, pero es importante mencionarlo aquí. Bien, después una vez que la bacteria evadió el sistema inmune, pues esta se va a multiplicar y pues se va a multiplicar para causarnos daño, ¿no? Y para pues que ella sobreviva y forma parte de su ciclo biológico, ¿no? Entonces, en esta fase, el número de bacterias va a aumentar considerablemente, ¿no? Y bien, una vez que se multiplicó, pues ahora sí viene la liberación de factores de virulencia. Es decir, todas las endo y exotoxinas y las enzimas líticas. Las exotoxinas van a ser proteínas activas que alteran las funciones celulares, como la toxina dieftérica, por ejemplo, o la toxina Shiga. Em, cada, cada bacteria va a tener sus propias toxinas que nos van a causar daño. Igual, esto se va a ver posteriormente en micro 2 cuando vean bacteria por bacteria, van a ver que cada bacteria va a producir un tipo de toxinas, ¿no? Entonces, después vamos a tener a las endotoxinas. Perdón, hace rato dije que estas eran endotoxinas, pero es exotoxinas, ¿no? Entonces vamos a tener a las endotoxinas, que estas se van a contener en la estructura de la bacteria, sobre todo en su pared celular. Las gram negativas se van pues a caracterizar por tener algo que se llama LPS. Esta LPS va a inducir a la fiebre, a la inflamación y a un tipo de shock, ¿no? Entonces, pues esas son las exo y endotoxinas. Después vamos a tener a las enzimas líticas, que van a ser las hialuronidasas, las colagenasas, las proteasas y todas estas, este, son ejemplos, ¿no? Pero son los más comunes. Entonces, este tipo de enzimas, pues lo que van a hacer, pues va a ser la destrucción de tejidos y pues van a permitir que la bacteria pues siga pues invadiendo y siga colonizando y siga causando la enfermedad. Y por último, vamos a tener el daño tisular y la respuesta inflamatoria. Una vez que las bacterias han causado todo este daño, pues el sistema inmune de nosotros, pues, hola, buenas noches. El sistema inmune de nosotros, pues, va a causar una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria, pues, nos va a explicar la mayoría de signos y síntomas dependiendo del tipo de bacteria que nos haya invadido y que nos haya infectado. Entonces, básicamente, esos serían los seis pasos del proceso infeccioso. ¿Tienen alguna duda? Sí,
Yo le iba a preguntar, ve que en la diapositiva anterior a esa hay una tablita, ese, Ujú. el cuadro. Viene básicamente, siento yo, que lo mismo que viene por separado por partes. ¿Es sí lo mismo o nos aprendemos ambas tablas? No, mira, lo que pasa que en esta tabla son los mecanismos de virulencia bacteriana. Es decir, eh, tiene que ver con esto, con el punto 5, ¿no? Entonces, esos son los tipos de mecanismo. Obviamente, cada uno depende mucho del tipo de bacteria y de cómo lo estemos estudiando, pero es una tabla muy general sobre los tipos de, pues, de mecanismos. De hecho, si ustedes abren el Murray, si no lo tienen, pues se les paso por PDF. Te explica cada uno y es un capítulo completo. Pero yo se los puse para que más o menos, pues, como que para que me vayan entendiendo. Pero lo importante es esta tabla que les hice. ¿Sí la copiaron? Sí, doctor. Ok. De hecho, aquí dice, mira, mande. Ah, hola, sí, Esteban. Qué bueno. Sí, no se las hemos pasado, ¿verdad? Ahorita les digo a mis compañeros que se las pasen, ¿va? Sí, una disculpa. Sí, una disculpa. Mira, este, ahorita que acabe la clase, les mando todas las presentaciones, ¿va? Va, sí, sí, porque es mucho contenido y sobre todo si no lo entienden, este, pues se les va a complicar mucho micro 2. Bien, entonces miren, aquí dice, el proceso infeccioso bacteriano es la secuencia de eventos que ocurren desde que una bacteria patógena entra en contacto con un huésped susceptible. Esto del huésped susceptible están otras diapositivas que se los voy a explicar, hasta que induce a una enfermedad o la muerte, ¿no? Esto va a inducir dos cosas, ya sea la destrucción de los tejidos o la liberación de toxinas que pueden diseminarse por la sangre hasta inducir en una patogenia, o sea, en una enfermedad sistémica, ¿no? Acompañado de los mecanismos de defensa del huésped y factores de virulencia del microorganismo, ¿ok? Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Bien, entonces vamos a continuar. Bien, después después pues el tópico 2 nos habla de los postulados de Koch o Koch o como se pronuncie. Entonces, Koch pues fue un científico más o menos allá por el siglo XX que hizo pues unos postulados el cual pues establece una relación entre una enfermedad infecciosa y un microorganismo. Entonces, pues esto es importante para entender pues el proceso infeccioso. ¿Me pueden platicar acerca de lo que saben de los postulados de Koch? ¿Cuántos son? ¿En qué consisten? O si tienen alguna idea más o menos de qué traten. Pues eran cinco, ¿no? Y eran de Coach y Henley, o sea, que eran como entre dos personas. Y la primera era que la bacteria tenía que estar infectada en todas las personas que tuvieran la enfermedad. Y después lo del cultivo puro y que a partir de ese cultivo puro se pueda infectar a otra persona y tomar una muestra de esa otra persona y otra vez en un cultivo puro y por último o sea, en la última persona encontrar exotoxinas, no, endotoxinas, algo así. Sí, justamente es así, ¿no? Entonces, miren, eh, aquí es una tablita que la pueden consultar en... Siempre mis diapositivas siempre van a traer las referencias, ¿no? Entonces, esto es de la Gaceta, esto es del Murray y esto es... Espérame, es que estoy con mi novia, disculpen. Este...
Esto es el, bueno, ya les decía que mis diapositivas siempre traen las referencias para que ustedes consulten, ¿no? Y no tengan dudas después. Entonces, son 4 postulados. Entonces, aquí vamos a prestarle atención primero a las imágenes, ¿va? Antes de leer los textos. Vamos a tener aquí que hay un animal enfermo y un animal sano. ¿Ya lo vieron? Entonces, el animal enfermo se le examinaron pues su sangre. Entonces, pues encontramos que pues todos tenemos glóbulos rojos. Es algo que nuestro cuerpo tiene sí o sí. Si no, pues no existiéramos. Entonces, se examinaron pues su sangre y se encontró que en un animal pues sano, sus glóbulos rojos están sanos, ¿no? Y no hay nada más eh, que eso, o sea, no hay cosas raras. Pero cuando se hizo la observación microscópica de la sangre o tejido, pues se va a encontrar que hay antígenos, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un antígeno? No, perdón. Se encontró que hay patógenos sospechosos, que son las bacterias. Perdónenme, se me fue la onda. Entonces, ya vieron que el animal sano, pues bueno, pues su muestra está como limpia. De aquí en un animal, pues enfermo, hay como patógenos sospechosos que pueden ser virus, bacterias, etcétera. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Sí. Va. Entonces, el primer postulado nos dice que que el microorganismo patógeno sospechoso debe estar presente en todos los casos de enfermedad y ausente en animales sanos, como lo que ya comentábamos. Bien, ahora, una vez que nosotros sospechamos de un animal, bueno, de un animal que está enfermo y que pues obviamente está pasando por un proceso infeccioso, eh, de cualquier tipo de patógeno, pues vamos a hacer, pues hablando en el caso de las bacterias, vamos a hacer un cultivo en un agar. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos el cultivo, pues va a haber colonias de estas, que el patógeno pues va a crecer porque tiene un mejor ambiente y porque se está replicando, como ya veíamos en el proceso infeccioso, que pues va a hacer todo lo posible por replicarse y por sobrevivir. Y aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en laboratorio? Y cuando no tenemos ningún patógeno, pues en el agar, pues no vamos a tener nada. Miren, aquí dice el texto, siembra en medio sólido con muestras de animal sano y enfermo. ¿Ya vieron? De que las comparaciones. Entonces, el segundo punto nos dice que el microorganismo sospechoso debe cultivarse en cultivo puro, ¿no? Que pues en este caso es un agar, ¿no? Entonces, una vez que pues nosotros pues vemos que hay algo que lo está infectando, pues vamos a de nuevo pues a tomar un animal que está sano y vamos a inocular las células del patógeno sospechoso en el animal sano y pues ¿qué va a pasar? Se va a enfermar. ¿Vamos bien? Amigos, amigas. Sí, vamos bien. Va. Entonces, ok. Igual, si tienen alguna duda, interrúmpanme, no importa. Entonces, o sea, yo les dije ayer que era muy importante pues entender micro, porque a lo mejor no le damos la importancia a veces o decimos, no, qué aburrido, yo para qué me quiero saber cómo nos infectamos, yo para qué me quiero saber lo de los agares. O sea, siempre les va a servir al futuro y no lo vean solamente por pasar un examen o por tener 8 9 o 10, ¿no? Véanlo porque pues todo se va a correlacionar de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, yo igual era como que muy rebelde en ese aspecto, pero después me di cuenta que todo se correlaciona y ahora me arrepiento de no haber visto los temas con la profundidad que correspondían primero, porque ya en segundo tienes que echarle el doble de ganas. Entonces, bien, vamos a continuar. Entonces, una vez que el animal está enfermo, se va a extraer de nuevo su sangre. ¿Esto para qué? Pues para ver si hay un patógeno sospechoso. Y pues vamos a confirmar que efectivamente sí. El patógeno se volvió a replicar y pues volvió a enfermar a una persona, ¿no?
Entonces, aquí dice extracción de sangre o muestra del tejido y observación microscópica. Entonces, una vez que pues ya pues extraemos la sangre, lo vamos a poner en un cultivo y vamos a ver que el cultivo pues igual vamos a tener que las bacterias pues volvieron a crecer. Entonces, ahora vámonos a lo que nos dicen los postulados. Las células de un cultivo puro del microorganismo aislado deben causar enfermedad en animales sanos. Después el cuarto postulado dice, el microorganismo debe ser aislado y ser idéntico al original, produciendo el mismo cuadro clínico. ¿Va? Entonces, ¿ya entendieron bien los postulados? Sí, todo bien. Ok, todo bien. Este sí o sí se los van a preguntar, o sea, yo no creo que no se los pregunten, es como que un, un tema que todos debemos conocer. Bien, continuemos. Entonces, una vez que ya vimos el proceso infeccioso y los postulados de Koch, pues vamos a ver una enfermedad de etiología específica y etiología múltiple. A ver, chin. ¿A qué creen que hace referencia una enfermedad de etiología específica y una enfermedad de etiología múltiple? ¿A qué se imaginan? Etiología específica puede ser el aspecto de que solamente va a causar una sola enfermedad o un solo padecimiento, o sea, más específico, por así decirlo. Ajá, ¿Y la otra cuál dijo que era? La etiología múltiple. múltiple. Ajá, que puede causar tal vez muchos síntomas o, pues sí, ¿no? Muchas patologías en tal vez varios Ajá. lugares. ¿Se te ocurre un ejemplo, Jimena? Sí, podría ser, por ejemplo, etiología específica, no sé, la gripe, por ejemplo. Y Ajá. tal vez etiología múltiple, la diabetes, que ya da muchas cosas, no solamente es como de que, ay, te va a afectar el aspecto de la glucosa, que sí, es lo esencial, pero pues va a llevar muchísimas Mm, más otras patologías. ok, sí, está muy bien. Y por ejemplo, aterrizando un poquito en micro, pues la diabetes pues es un síndrome, ¿no? Y pues van a ver que abarca un buen de cosas. Y entonces, hablando en micro, un ejemplo de etiología múltiple podría ser algo muy común, la neumonía. Entonces, nos puede dar neumonía, pero no vamos a saber por qué nos dio, porque hay un buen de agentes, ¿no? De hecho, se ocupa como que este, ¿cómo se le puede? Como un código que se llama CURP 60 y no sé qué. Entonces ahí como que vamos a hablar, pero bueno, es otro tema de segundo. Entonces, etiología múltiple, pues se va a referir a que varios microorganismos van a, como que se van a juntar para causarnos la enfermedad. Y etiología específica se va a referir a que un solo microorganismo, un solo agente nos va a causar esta enfermedad, ¿no? Ya les puse un ejemplo, pues en el caso de la múltiple, la neumonía, y en el caso de la específica, pues tuberculosis, ¿no? Que es algo que muy común que lo mencionen en sus clases, ¿no? Hay un buen de agentes también que causan, pues, enfermedades específicas, ¿no? Entonces, pues, lo que veían, lo que veíamos ayer de los parásitos, ¿qué parásitos vimos ayer? ¿Se acuerdan? Empezaba con T. ¿Tanto tiempo? Algo así. Tenía, tenía que, Atendía. Ajá. Tonotia. Tenía Solium y tenía Saginata. Tenía Solium que nos causa cisticercosis, ¿va? Pónganse a estudiar porque si no, no van a pasar. Y el chiste no es pasar, el chiste es que pasen con 9 8 o 10 si se puede, ¿no? Entonces, vamos a empezar. La etiología específica, pues son las enfermedades causadas por un solo agente etiológico bien definido y constante. Sobre todo cuando hay una relación directa entre causa y efecto, ¿ok? Para que la enfermedad pues pueda proliferar. Esta es la base de los postulados de Koch.
como ya veíamos, un solo agente específico, ¿vale? Entonces, una enfermedad pues va a ser el resultado de una invasión y proliferación del microorganismo, como lo que ya comentábamos en el proceso infeccioso. Hasta aquí me van agarrando la onda. ¿Vamos bien? Sí. Va. Entonces, pues un ejemplo es la tuberculosis causada por el Mycobacterium tuberculosis y otro es la sífilis causada por el Treponevia pallidum, ¿ok? Respecto a la etiología, aquí es múltiple, déjenle corrijo de una vez, porque porque no sé si esto lo vuelvo a dar el siguiente año. Bien, entonces respecto a la teología múltiple, es donde van a intervenir diversos factores para que se desarrolle pues el proceso patológico infeccioso, como son factores genéticos, factores ambientales, estilos de vida y condiciones inmunológicas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Un ejemplo que ya les comentaba era la neumonía, pero hay un tipo de neumonía que se llama neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial. La neumonía nosocomial es la neumonía adquirida en el hospital, ¿no? Estos son temas de segundo año, neumonía, pero si no entienden todo esto, jamás van a entender todo lo demás. Entonces, la neumonía nosocomial puede ser causada por distintos agentes. Entonces, como lo son Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus entre otros, ¿no? ¿Ok? ¿Sigamos bien? Sí, vamos bien. Vale. ¿Les está gustando la clase? O ya se aburrieron. Bien. Después van No, los espera, está bien. conceptos. Va. Después van los conceptos de endemia, epidemia y pandemia. ¿Saben a qué se refieren estos conceptos? Aquí están. Bueno, para irnos rápido, pues aquí está una tablita que es del BBC y la pueden consultar pues, aquí. Entonces, una endemia va a ser constante, sobre todo en una región o población. Eh, ¿Cómo que se les ocurre como endemia? A ver, como el dengue, ¿no? Que pues que es constante pues en zonas tropicales, sobre todo en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz, ¿va? Una epidemia es un aumento de de los casos que se están propagando en una población, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta enfermedad? Ay, se me fue el nombre. Bueno, entonces pues una pandemia pues va a ser aumento súbito, o sea, muchísimos casos y sobre todo a nivel internacional en varios países como fue el COVID, ¿no? O en un continente, ¿va? Entonces, bien, aquí está, de mejor manera. Una endemia es la presencia constante de una enfermedad o de un agente infeccioso en una población o región geográfica que está determinada y que sobre todo es muy frecuente y es habitual, ¿no? O sea, esto a lo mejor no le tomamos mucha importancia, pero a lo mejor si nos toca irnos a la Sierra Madre de quién sabe qué, pues nos tenemos que, que enterar y tenemos que investigar cuáles son las enfermedades más comunes de esa población, ¿no? Porque sobre todo nos venden mucho que el diagnóstico siempre va a ser microbiológico, ¿no? Y que las pruebas y que los agares y que todo eso. Pero pues van a ver que pues difícilmente cuando hagamos nuestro servicio social, pues vamos a poder cultivar, ¿no? Vamos a poder hacer pruebas bioquímicas o pruebas caras como son las PCRs o como son las ELISAs. Entonces, sobre todo nuestro diagnóstico como médicos, cuando nos encontramos en una comunidad pues alejada o rural o así, bueno, siempre tiene que ser así, de hecho hasta en hospital que tendrá que ser lo correcto. Siempre nuestro diagnóstico siempre tiene que ser epidemiológico y después clínico, ¿no? ¿Va? Entonces, esta se va a encontrar, una endemia se va a encontrar en una área geográfica determinada donde esta pues enfermedad va a ser habitual o esperada, ¿no? Esta va a ser estable en el tiempo y, por ejemplo, es el dengue en zonas tropicales de México, ¿va? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Vale, después vamos a la epidemia. Este,
Miren, regularmente yo cuando expongo, pues no pongo texto, siempre son por imágenes, o si pongo imágenes siempre es poquito, pero como les vamos a, pero, o sea, pero como más que nada quiero que las diapositivas, en lugar de que vean puras imágenes y se saquen de onda, puedan leer, por eso les pongo mucho texto, para que cuando se las envíe, pues puedan ustedes leer, puedan subrayar o puedan hacer sus anotaciones sobre las presentaciones o en su libreta o así. ¿Sí les gusta así? ¿O, o cambio el formato? No, así está bien, Sí, la está verdad sirve perfecto con texto. muchísimo. Va. Sí, 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 porque en clase siempre yo pongo puras imágenes. Así nos enseñó nuestro doctor. El doctor Jiménez, el que ayer les dio clase. Entonces, bien, una epidemia, pues va a ser una aparición súbita, o sea, ¿qué es súbito? A ver, aparición súbita. ¿Alguien sabe qué es súbito? ¿De la nada? Mm, sí, o sea, es súbito, es imprevisto, repentino. Entonces es una aparición súbita de un número de casos de una enfermedad superior al que está esperado, ¿va? Ya sea, bueno, pues esto es una población o en un área geográfica determinada. Por ejemplo, es justamente un brote de influenza, ¿no? Entonces, pues eso sería una epidemia. Después una pandemia, ya hablamos a nivel internacional o a nivel continental, ¿no? Entonces, aquí va a afectar sobre todo un número de personas y países, ¿va? Va a tener un alcance global y un ejemplo es la pandemia de COVID-19, ¿va? Bien, después, ya de aquí para adelante ya son puros conceptos. Entonces, vamos con los conceptos de zoonosis, enzostia, episostia y pansostia, ¿va? Entonces, eh, ¿alguien sabe qué es una zoonosis? Es una enfermedad causada, pero por animales, ¿no? Sí, o sea, es una enfermedad propia de animales o donde el animal pues justamente es un huésped intermediario, como lo comentábamos desde las clases uno. ¿Se acuerdan que hablamos de los tipos de huésped? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Vale. Entonces ya ven cómo conforme avanzan las semanas todo se va relacionando. Si se dan cuenta, por eso me importa mucho o sea, que me pongan atención, porque igual no, bueno, no a mí, sino a todos de que a todos, de que a todos nosotros, al doctor Johan, a la doctora Sara, a la doctora Karen, porque si no nos ponen atención y porque si se pierden en una semana, no van a entender la otra semana, y así, entonces por eso queríamos hacer las clases presenciales, pero pues no se puede, porque si de por sí salimos tarde, pues se complica un poco, ¿no? Pero si ustedes pueden venir presencial, pues está mucho mejor, ¿va? Entonces, justamente una zoonosis era lo que ya comentaba nuestra compañera. Una zoonosis es una enfermedad propia de un animal o donde el animal es un intermediario, ¿vale? Entonces, eso sería como que lo normal. Pero, ¿qué pasa cuando nos enferma nosotros? Pues la enfermedad se va a compartir, ¿no? Entonces, eso sería una zoonosis, una interacción. ¿Va? Entonces, pues una zoonosis es una enfermedad y una infección que es transmitida entre animales y humanos, ¿vale? Ya sea indirectamente o directamente. ¿Se acuerdan del ejemplo de Tenia solio y Tenia saginata? ¿Sí se acuerdan? Sí. Vale, entonces, pues justamente eso es una zoonosis, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos que como ayer nos enseñaba la doctora Karen, digo, Sara, perdón, justamente aquí hay una interacción entre nosotros y el puerquito, ¿vale? Entonces, pues eso pues da pues la enfermedad, ¿vale? Entonces, justamente eso es una zoonosis. Ya, bueno, gustan que les voy a explicar el ciclo. Este es un tema de segundo, pero se los puedo explicar. Sí, por favor. Va, va. Entonces, bien, una vez que nosotros estamos infectados, pues en comunidades rurales o no rurales, bueno, yo voy a montar los fines de semana voy a clases pues de equitación y pues voy a Texcoco.
y justamente para allá pues hay muchos ranchos, ¿no? Entonces, a veces los campesinos así defecan en el campo, ¿no? ¿Vale? Entonces, decimos, decimos comunidades rurales y nos imaginamos así una sierra súper lejana, nos imaginamos así alguien, o sea, algo súper, súper extremo, pero no, o sea, Texcoco está a una hora de la ciudad, ¿vale? Entonces, pues una persona va a defecar, ¿no? Y pues va, pues, a liberar los quistes, ¿vale? Entonces vamos a tener de que tenía Solom y tenía Sajinataba. Después el puerquito pues pues se va a comer estas heces. Bueno, yo nunca he visto comer un puerco heces, pero posiblemente cuando la persona defeca, hay sistemas de riego en los ranchos, entonces una persona puede defecar y puede hacer que la popó, pues la arrojen pues a los ríos. Entonces, pues con esta agua, no creo que le den agua potable o agua buena a un puerquito, ¿vale? Entonces, con esta agua pues el puerquito la va a ingerir, ¿vale? Entonces, el puerquito la ingiere, aquí dice que el puerquito lo va a ingerir y va a ingerir todos estos huevos de larva, ¿no? Entonces, aquí estos huevos de larva van a llegar a su intestino y en el intestino el ácido clorhídrico los va a desinquestar. Sí, 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 creo que sí se dice así. Desinquestar. Bueno, eso. Entonces, era lo que nos comentaba el doctor Johan hace, pues, ayer prácticamente. Entonces, ¿sí se acuerdan de todo eso? Del ciclo biológico de los parásitos. Entonces ya ven cómo todo se va relacionando. Entonces, pues aquí en el ácido, bueno, cuando llega al intestino del puerquito, pues aquí, pues esto se va a desingestar y pues va a liberar básicamente que es pues la enfermedad. Entonces, esto pasa. Bien, después, una vez pues, que el puerquito, pues, está infectado, pues el humano se lo va a comer, ¿vale? Se lo va a comer y si la carne la comemos cruda, si la carne no está bien cocida, si la carne es de mala calidad, bueno, les voy a contar algo. Bueno, mi familia antes tenía un puesto de tacos, entonces nosotros comprábamos la carne en San Juan y la carne ya te la venden pues por calidades, ¿vale? Entonces hay carne muy barata, hay carne muy cara y eh, no sé si alguien ha visto carne que ya como echada a perder y carne que es barata. ¿Saben cómo se ve? Ándale, entonces, si es carne, bueno, bueno, mi familia vendía tacos de pastor y esa es carne de puerco. Entonces, justamente ayer lo que nos comentaba la doctora Sara es de que, vean, la medicina es súper hermosa cuando uno la correlaciona y cuando uno no se la hace aburrido, porque, ¿qué pasa? Muchas veces es que el profe no va a clase, ¿no? Y uno se desanima y uno, no sé, se va a comer un bagel, uno no se va a la cafetería, entonces uno no estudia. Porque dice, bueno, pues no vino, pues ya no pasa nada, ¿no? Entonces, es lo que pasa mucho, pero si nosotros nos vemos un TikTok o así, lo vamos a como que ir correlacionando y el tema nos va a interesar más. Entonces, justamente es lo que me pasó este módulo, cuando yo me di cuenta de, pues, el ciclo biológico de todos los parásitos. Entonces, la carne de puerco, que luego que yo llegué a ver en San Juan, a veces era carne como que con puntitos blancos. Y ahora sé, por mis clases de EPI, por mis clases de micro, y aparte, bueno, sí, ahora sé que eso, pues básicamente era que estaba con parásitos la carne, ¿vale? Entonces eso es muy peligroso porque quiero que le pongan ahí en Google ahora mismo cisticercosis y le pongan cerebro. Si bueno, vamos a buscarlo acá, ¿va? Cisticercosis. Vean, ¿saben qué es esto? Cisticercos. Se ve bien asqueroso, ¿verdad? Ajá. Ándenle, miren. Ahora vamos a poner el cisticercos en ojo. ¿Ya vieron? Entonces, si
pues, si no entendemos todo esto, pues jamás lo vamos a poder correlacionar, ¿va? Entonces, pues el humano se va a comer la carne de puerco, ¿no? Entonces el humano se la come y se va a contaminar y pues en así de que algo leve, pues le va a dar teniasis, pero ya en algo grave, si en este caso tenía solium, pues le va a dar cisticercosis, ¿va? Entonces, acá nos explica un poco de la cisticercosis, ¿va? Una persona va a consumir agua o comida contaminada con los huevos, ¿va? De los taperones, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Órale, pues, qué bueno. Entonces, eh, vale, entonces, mande, mande. Ajá, sí, justamente. ¿Y eso qué sería? Una zoonosis, no, bueno, sí, sí, sí. Una zoonosis. Sí, 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 es una zoonosis, pero igual pues es una parasitosis porque son parásitos, pero recordemos que una zoonosis es la enfermedad o infección que está transmitida entre animales humanos. Entonces, pues aquí vemos que está el cerdito de por medio, ¿vale? Vale. Entonces, una vez que nosotros pues defecamos, ya sea, bueno, que un campesino pues defeca, no nosotros específicamente, pero una vez que el campesino defeca, pues ya sea una de dos, o el porquito la ingiere o se va, ¿a qué creen? Pues a todo lo que conocemos como lechuga, a todo lo que conocemos como frutas, verduras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos a un puesto de tacos y el cilantro o la lechuga no está lavada y tiene esto? Pues lo vamos a comer, ¿vale? ¿Ya ven cómo todo está súper padre? Sí, les hablo, les hablo. Entonces entonces, por ejemplo, por eso es importante que nos lavemos las manos y que sobre todo lavemos nuestros vegetales, el cilantro, la lechuga y que no solamente le demos una mordida. O sea, porque miren, yo soy bien como que bien asqueroso y aquí está mi novia y yo de que me comía la carne cruda. Yo así de que iba al mercado y me daban fruta y me la comía así sin lavar. Y mi novia super picky lava todo hasta con desinfectante. Entonces, bien, pues una persona, pues digamos que la ingiere por, no sé, cilantro, ¿va? Entonces, estos huevos pues, van a entrar y aquí van a penetrar y se van a ir al intestino. En donde otra vez de nuevo el ácido clorhídrico lo va a desinfectar. Pero ¿qué va a pasar? Que la teniasolium pues, va a tener ventosas y va a tener lo que se conoce como... Son las ventosas y qué más. Los ganchos, ¿no? No me acuerdo de los... Sí, son los ganchitos, pero tiene un nombre los ganchitos, no me acuerdo. Empieza con ese. Tanto foto que van ayer. Y con los demás, por favor, estén activos, ¿no? No van a aprender. ¿Eran los pelos o algo parecido? Sortelos, algo así, ¿verdad? Era con ese. ¿Va? Entonces, estas ventosas y estos ganchitos que va a tener, pues, el cisticerco, pues, se va a designar de intestino a cerebro, ¿vale? Ya sea a cerebro, a ojos, etcétera, ¿vale? Entonces, ya claro el ciclo de Tenia. Sí, ya. Ahora sí, ya. Sí, está medio confuso, ¿no? Vale, no se preocupen, por eso se los voy a poner. Entonces, pues esa es una zoonosis, ¿vale? Entonces, la teniasis pues, es una zoonosis, ¿vale? Entonces, va a ser pues, enfermedades de animales y humanos, como la rabia, como la toxoplasmosis, como la teniasis, etcétera, ¿vale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, vamos bien. Oigan, ya tienen Nepi, por eso ya en la tarde, porque ya se van todas las clases. Ya las clases bueno, ya las tenemos que terminar, los alumnos de EPI pues se tienen que ir. O alguien de aquí está en EPI, si no para continuar. Creo que no, sí. Creo que no, ya sí estoy. ¿Quién está? Yo.
y solamente es random, es verdad. Chicos, ¿quieren continuar mañana o acabando EPI? Porque si no nos vamos a atrasar mucho. Pues, si quieren acabando, Bueno, solamente que lo venden ya yo, bueno, sí, para las presentaciones y si tengo dudas, lo comento mañana o así. Bueno, sí, está. Para no hacer salud. Vale. Entonces, Esteban, ¿tú grabas? Vale. No me salvas, Vale, entonces, sí, no te preocupes. Entonces, pues graba, o sea, que grabe Esteban, y ya si nuestra compañera, y si nos somos muy pocos, no sé por qué faltaron tantos. Si tienen dudas, que me pregunten, ¿vale? Entonces vamos a seguir con la clase, ¿sí? Sí, gracias. Vale. Entonces, pues después vamos a ganar a los conceptos de Ciencia, Episostia y Pansostia. Esto, te los puse, pero no me parece muy interesante porque habla más o menos de puros animales, incluso no somos médicos, vemos humanos, no vemos animales, pero entonces, bueno, vivían las partes que no se ¿vale? Entonces, la Episostia es la presencia constante de una enfermedad en animales en una región específica, similar a la endemia, pero en humanos. ¿Vale? Entonces, ¿sí se acuerdan de endemia, pandemia y epidemia? Bueno, básicamente esto es lo mismo, pero en animales, ¿vale? Entonces, una ensostia es lo similar a una endemia, ¿va? Como es la peste porcina en una granja, ¿bien? Después, vamos a tener a la episostia, que es un aumento brusco de casos de una enfermedad en una población animal, que es lo equivalente a una epidemia, pero en animales, como la peste porcina en una granja, igual. Una pansostia es una enfermedad que afecta a nivel mundial o a nivel continental a múltiples especies, pero animales, como es la gripe aviar, ¿vale? Esto está aquí, en esta referencia. Y pues eso básicamente será la semana 11. La semana 11 sí me gustó, sobre todo por lo primero, el proceso infeccioso, los postulados de Koch y lo de ¿cómo se llama? Zoonosis. ¿Les gustó esta clase de la semana 11? sí, la verdad estuvo más interesante. Ok, voy rápido, voy lento. eh, sé que me trabo a veces, pero es como un tic que Siento que tengo, vamos ¿vale? bien. Va bien, doctor. Vale. Entonces, mande. Ajá. Sí, bueno, si quieren lo pongo así. Es que como me gusta ver sus nombres, Sí, así está así se ve mejor. mejor. Sí, mejor. Ah, vale. Miren, aquí tengo los libros. ¿Dónde están mis libros? Aquí. Aquí tengo mis libros de micro. Entonces, si quieren se los paso al rato, ¿va? Yo Por uso siempre estos favor, tres, sí. el Sherry's, yo siempre uso el Sherry's, el Jagwetz y el Romero Cabello. El Murray es muy bueno, pero el Murray es muy clínico. El Jagwetz, es que miren, el Murray es muy bueno, pero es más clínico porque el Murray no te dice como que tanta paja de que como lo molecular. En Jagwetz sí va en lo molecular y el Romero Caballo pues tiene de los dos, ¿vale? Sí, no se preocupen, mira, igual aquí tengo tengo un buen de cosas. Bueno, sigamos. ¿Cómo van en clínicas? O sea, porque igual en clínicas tengo varios libros. Eh, Más o menos, doctor, es que nos da la doctora Lascari, no sé si la conozca. Sí, me daba en primero, nunca fue. Pues es algo igual todavía. Sí, puro chismes, ¿no? Ajá, Ay, justo. no, no, me están grabando. Bueno,
Sí, bueno. ¿Ves qué? Yo le iba a preguntar, Mande. ya subieron las calificaciones y justamente subieron las calificaciones de microbiología al laboratorio. Y mi Ujú. duda es, si vamos a hacer extra, la calificación que hagamos en el extra, ¿se va a poner en solamente teoría o se pone en ambas? Miren, las materias son seriadas. Entonces, si repruebas en labo, que fue lo que me pasó a mí. Bueno, no, casi me pasa, pero sí pasé. Si repruebas en laboratorio, repruebas en práctica y repruebas en seminario. Entonces, lo que sacas en tu extra se pone en tus tres materias. ¿Ya, ya me entendieron? Aunque ya la hayan subido. Sí, se les va a poner 5 en los tres. En seminario, práctica y laboratorio. Pero cuando pasen, por eso quiero que pasen ustedes con 8, 9 y 10, porque se les va a poner en las 3 y para que su promedio no baje, porque a veces me pasa a mí que yo saco, por ejemplo, en práctica, luego me va mal en los exámenes y saco 7, 8, ¿no? O hasta 6, pero en teoría saco 10. Entonces, de nada me sirve sacar 10 de que en práctica, si voy a sacar 6 en teoría, y van a dar 16, entre 2 dan 8. Entonces, pues de nada me sirvió mi 10. Por eso yo quiero que, o sea, para que tengan 10 cerrado, pues saquen 10 pues en las 3. Pero eso, pero eso es con el extra. ¿Sí me captaron lo que les quise explicar? Más o menos. O sea, una vez que ustedes pasen su extra de micro, lo que sacan en su extra se va a poner en los tres apartados, que es micro lab, micro teoría y micro seminario, ¿vale? Pues nada más son dos. Bueno, nada más está práctica y teoría. Y ahora ¿No que tienen subieron seminario? calificaciones, no, pero No, ahora que Pi. subieron, Ajá. ahora que subieron calificaciones, le digo que de laboratorio, en teoría pues sí sale de que reprobatoria, pero en laboratorio sí sale la calificación bien. O sea, no sale de que Bueno, no, pues ahí lo que va a pasar es de que una vez que pasen su extra, lo que sacan en su extra se va a poner en los dos. Si en su extra sacan 6, pues van a sacar 6 en los dos. No, pero está bien porque si ustedes o sea, que si ustedes de que pues el fin de semana se esfuerzan y estudian y todo, pues ¿qué, qué tal y sacan 9? Van a sacar 9 en teoría y 9 en lab. Así que no se preocupen. No creo, No digas son muy eso. inteligentes. No, pues es que no se preocupen, solamente es un examen más y si lo reprueban, pues tienen todavía hasta que creo que 2 oportunidades más para pasarlo, así que no pasa nada. Igual no pasa nada si lo reprueban, si lo reprueban, pues volvemos a dar los cursos otra vez de nuevo. Y ahora, como es la primera vez que damos los cursos, bueno, al menos en mi caso, pues posiblemente cuando lo vuelva a dar en unos meses, pues chance lo doy mejor, ¿va? Ay, güey, un mosco. Oigan, también otra cosa, por favor, estudien cómo hacer la tinción de Gram. Eso se los van a preguntar. En- Entonces en el examen van a venir tanto cosas de laboratorio como de teoría. No, siempre viene más teoría y del laboratorio viene un poquito, pero el laboratorio nada más viene como, ¿qué es un agar selectivo? ¿Qué es un agar diferencial? Ah, bueno, lo básico, ¿no? Sí, lo básico, no manches, no. sí, lo que ya nos han dado ustedes. Porque, por Ajá, ejemplo, lo justamente. del agua y lo de los hongos fueron prácticas de laboratorio. Ah, sí. Sí, Ah, ok. Bueno, entonces sí les gustan las clases. sí, la verdad sí. Porque se abarcan los dos, tanto laboratorio como teoría. Vale. Ujú. Oigan, no manchen, oigan,
algo personal, yo cuando salí de esa clase, yo la felicité a la doctora porque ese tema jamás lo entendí en primero. Y ahora que vimos parásitos en el módulo de gastroenterología, dije, no manches, o sea, ya entendí todo lo que quería entender. Por eso le estaba poniendo atención yo igual. Entonces, por favor, pongan atención, ¿vale? Sí, Va, entonces ya fuera, pues ya dejemos el chisme y vamos a continuar con la semana 12, ¿va? La semana 12 nos habla de mecanismos de transmisión del proceso infeccioso, ¿vale? Entonces estos son los contenidos que se van a ver en la siguiente presentación. Bien, pues vamos a empezar. Bueno, les voy a preguntar, ¿a qué creen que se refieren los mecanismos de transmisión del proceso infeccioso? Su nombre mismo, bueno, su mismo nombre lo dice. pues sí, ¿no? O sea, Bueno, van a ser esos mecanismos que va ujú. a tomar el patógeno para transmitirse y producir alguna enfermedad infecciosa. Sí, justamente sí, sin compañía. Entonces, pues van a ser todas las vías mediante el cual este patógeno o este microorganismo o organismo pues se va a trasladar, pues, pues ya sea mediante pues distintos procesos para que pueda causar daño, sobre todo en huéspedes susceptibles, ¿vale? O sea, como lo que ya comentábamos, porque a veces pues o sea, no sé, a lo mejor por ejemplo, yo estoy en contacto con una persona que tiene COVID, pero como estoy sano y fuerte y como tengo los anticuerpos suficientes, pues no soy susceptible a la exposición a este virus, entonces cabe resaltar que sobre todo es en huéspedes susceptibles, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, vale. Entonces, como, como nos maneja el libro, son las vías mediante las cuales agentes infecciosos se trasladan desde una fuente, ya sea persona, animal, objeto o reservorio, hacia un nuevo huésped susceptible, ¿vale? Su comprensión es fundamental para la prevención y control de enfermedades. Si nosotros sabemos cómo se comportan los microorganismos, ya sean los hongos, los parásitos, los virus o los virus, parásitos, hongos y qué más, ¿cuáles son los otros? Los hongos, si nosotros no sabemos su ciclo biológico y su modo de transmisión, pues vamos a poder prevenirlos y controlarlos, ¿vale? ¿Sí? Ok, entonces, mande. Ah, bueno, entonces, pues como ya comentábamos ayer, esto va a ser muy importante porque en epidemiología 2 pues vamos a ver todo esto, el control y la prevención de enfermedades. Entonces, si nosotros entendemos micro uno y micro 2 pues vamos a poder entender toda la epidemiología, ¿ok? Entonces, por favor, pongan mucha atención en sus clases de EPI, ¿vale? Entonces, pues los mecanismos de transmisión, pues van a ser sobre todo, so- sobre todo por los virus, bacterias que son patógenas, ¿vale? Hongos y parásitos, ¿no? Entonces, estas se van a transmitir de un individuo a otro, ¿vale? Ya sea por distintos como transmisiones, que puede ser por el contacto físico, por secreciones, por gotitas respiratorias, por sangre o por vectores. ¿Me pueden dar algún ejemplo de contacto físico? Ajá. Relaciones sexuales, ¿vale? ¿Cómo se transmiten? Por ejemplo, tenía solium, que lo acabamos de ver. ¿Por vía qué? Y la otra, ujú, vía fecal oral. A través de heces, ajá, fecal oral. Entonces ese es un...
Caca boca, bueno, así no vamos a decir en el hospital ni en las clases, tenemos que decir vía fecal oral, ¿vale? Ok. Ujú, sí, fue la doctora Sara, vale. Entonces, después vamos a tener por secreciones, ¿cómo qué? Como secreciones vaginales, ¿va? O, no sé, o esta cosa que se llama esputo. ¿Qué es el esputo? Flema. Son las flemas. Ok, bien. Entonces, igual por gotas respiratorias que se llaman gotas de flush. En los exámenes no van a venir gotas respiratorias, van a venir gotas de flush. Sangre o vectores. Este, ¿saben qué es un vector? No son los mosquitos, pero, o sea, ¿qué es un vector? Es un ejemplo. Ujú, justamente. Entonces, un vector, pues, es un organismo vivo que va a transmitir, pues, agentes infecciosos, ¿vale? Como lo que es un Ay, mosquito, ¿no? doctor, ¿lo puede Que tras... repetir? Es que no escuché. ¿En qué te quedaste? Solamente vectores. Vale. Entonces, pues, un vector, pues, va a ser un organismo vivo que va a transmitir agentes infecciosos a un huésped susceptible. Vale, gracias. Ujú. Bueno, aquí me faltó algo que se llama fomites. Ay, ¿cómo me salgo? Chin. Ay, Dios. Esperen. Aquí me faltó algo que se llama fomites. ¿Alguien sabe qué es un fomite? Puede ser, está como cosa que puede ser un factor de riesgo para tener una enfermedad. Lo que, Ajá. los objetos, por ejemplo. Ujú. Entonces un fomite se va a definir como cualquier objeto que está inanimado, sobre todo, ¿no? Que pueda albergar o transmitir, pues, enfermedades infecciosas. ¿Alguna vez han estudiado o han visto algo del VPH? Eh, ¿saben cuál es la fisiología de este virus? Sí, se llaman condilomas, ¿vale? Entonces, bien, este virus tiene muchos serotipos, o sea, muta, por eso es tan peligroso y por eso su importancia epidemiológica, ¿vale? Entonces, este virus va a pertenecer a una familia que no me acuerdo, es entero, bueno, es algo así. Eso ya está muy específico, ¿vale? Pero bueno, lo importante de este virus es que este virus, su fisiología y su patogenia es de que este virus tiene lo que se conoce como virus de cápside desnuda. Es decir, no tiene cápside, que es lo que veíamos en la semana 8. Entonces, pues este virus no va a tener cápside y esta cápside pues va a digamos que es un factor de riesgo porque al tener esa patogenia, pues este virus puede propagarse por fomites, ¿no? Los fomites, pues podría ser de que una taza de baño, un calzón, una toalla, es decir, cuando nosotros vamos al motel con alguien, ¿no? ¿Qué pasa si el motel no tiene las toallas bien lavadas? O si vamos a un baño público, ¿y qué pasa si este baño público no está bien lavado, no está bien desinfectado? Y una persona con VPH estuvo en ese lugar y nosotros nos sentamos. ¿Qué creen que pase? Contagiarnos. ¿O qué pasa, por ejemplo, el VPH, sus signos y síntomas van a aparecer 6 meses después de que estemos enfermos, ¿vale? Bueno, disculpen, es que me llamaron. ¿Cuál fue tu duda?
Mm, sí, o sea, es súper común, ¿no? Entonces, pues, hagan de cuenta que si nosotros estamos con nuestra amiga y nuestra amiga tuvo relaciones sexuales con alguien, ¿vale? Bueno, pues, o sea, de que hablamos de que, pues, no sé, de que niña y niña, ¿no? Y, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y de que podemos hacer pijamada, ¿vale? De que hacen pijamada. Pero como les comentaba, el BPH no tiene un cuadro clínico o no aparecen sus signos y síntomas hasta los 6 meses por su patogenia. Entonces, por eso les digo que es muy importante entender micro uno para que en micro 2 nosotros podamos ver agente por agente, ¿vale? Y módulo por módulo. Entonces, ¿qué pasa bueno, estas dos chavitas se les ocurre compartir la misma pijama o los mismos calzones, ¿no? O no sé, las mismas toallas. Y si una chavita de ellas tiene VPH, pues se va a contagiar. Entonces es algo que se le conoce como fomites, ¿vale? Entonces es un fomite eso, es un ejemplo de un fomite. Y pues aquí les puse un ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿está entendible? Sí, está bien. ¿Les gustan mis ejemplos o están muy rebuscados? No, está bien, doctor. Vale. ¿Verdad que sí? Bueno, yo así estudio. Bien, vale. Entonces, después vamos a tener a los, ay, ¿cuál es el tema 2? Bien, este es el tópico 1, el tópico 2, tópico 3, ¿va? Después son los mecanismos de transmisión del proceso infeccioso, que esto implica, que una persona, pues va a estar con distintos contactos, como lo que ya comentaba. Contacto físico directo, como nos dijo nuestro compañero Esteban, los besos. Relaciones sexuales o contacto con lesiones. Cuando nosotros nos golpeamos o tenemos una lesión y pues esto, eh, por ejemplo, yo tengo una barbería y en esa barbería pues cuido mucho eso, que las navajas se cambien. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el barbero corta mal al cliente y lo sangra y este cliente tiene una enfermedad infecciosa? Si la navaja la quita y la guarda en su respectivo contenedor, que es un rojito, pues no pasa nada. Pero ¿qué pasa si esa navaja la deja para el siguiente cliente y al siguiente cliente lo llega a cortar? Pues eso básicamente, pues es un fomite, ¿vale? Entonces, pues contacto con lesiones, ¿vale? ¿Sí lo vamos relacionando? Sí, Vale. Entonces, esto se conoce como transmisión directa, ¿vale? Entonces, pues es un tipo de mecanismo de transmisión, la transmisión directa. Esto va a implicar, aquí déjenles pongo aquí, porque hasta yo me confundí. Bien, la transmisión directa, pues básicamente implica el paso inmediato del agente infeccioso hacia una persona o animal, ¿vale? Con la participación de objetos o sin objetos intermediarios, ¿vale? Entonces esto se puede por contacto físico, por gotitas de flush, que estas gotitas de flush cuando nosotros, bueno, yo creo que todos sabemos qué son, porque cuando nosotros estornudamos o cuando nosotros hablamos o cuando nosotros tenemos tos, pues las expulsamos, sobre todo en personas que tienen brackets. Después vamos a tener a la transmisión vertical, que va a ser sobre todo de la madre al hijo durante el embarazo o parto o lactancia. Entonces, pues este es un ejemplo. La barrera fetoplacentaria, ¿vale? Entonces, pues esta se va a transmitir. ¿Ya vieron la enfermedad de Torch en clínicas? No. Bien, pues la enfermedad de Torch va a ser se va a transmitir por un tipo de mecanismo de transmisión tipo vertical, ¿va? Que va a ser de madre a hijo durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia, ¿vale? Un ejemplo muy común es la enfermedad de Torch, sobre todo pues en nuestro temario de clínicas 1, ¿vale? Y esto va a representar pues 5 infecciones principales, que es la toxoplasmosis, sífilis, rubiola, citomegalovirus y herpes simple, ¿vale?
¿Todo bien? Ok, sigamos con la siguiente diapositiva. Después vamos a tener a las formas de transmisión. Estas son de persona a persona, de animal a persona, que es lo que conocemos como zoonosis, y por fomites, ¿vale? De persona a persona va a ser a través de contacto directo, como contacto físico, saliva, fluidos sexuales, sangre, etcétera, ¿vale? De animal a animal, ya sea por mordeduras, por arañazos, por contacto con fluidos o heces fecales, vía fecal oral, recuerden. Ejemplo, la rabia y la leptoporosis o la teniasis, ¿vale? Por fomites, como lo puede ser de objetos inanimados, como jeringas, ropa, utensilios, toallas, superficies, ropa, ropa, ¿cómo se llama esta ropa? Que son los calzones y los brasieres. Ropa interior, ajá. Entonces, pues eso es por fomites, ¿vale? Después vamos a, bueno, esto ya es el tópico 3. Ya la semana 12 y 13 está muy corta. Pues la larga era la 11 y se los traté de hacer como que muy ameno para que me fueran entendiendo. Después el tópico 3 de la semana, no es el tópico 4, perdón, de la semana 12, nos dice que abordemos los procesos de transmisión de forma indirecta o por medio de vectores biológicos, ¿vale? Y vamos a tener a dos tipos de vectores biológicos, que son los vectores mecánicos y los biológicos. Ahí me confundí un poquito, ¿vale? Entonces, los vectores biológicos, como dice su nombre, pues van a ser todo lo que son mosquitos, garrapatas o pulgas, ¿vale? Todo lo que esté vivo. Un ejemplo es el mosquito anófeles del género anófeles, ¿vale? Esto nos va a producir malaria, ¿vale? O el mosquito Aedes, que nos va a producir dengue o Zika, ¿ok? Ok. Después vamos a tener a los vectores mecánicos y se van a transmitir pues a través de justamente ¿cómo les explico? Un vector mecánico va a ser el que va a ser como un tipo de es que se me fue el nombre, ya me disocié un poquito, espérenme. Un vector mecánico es el que va a agregar a la gente, pero por un tiempo intermediario, ¿vale? Entonces, pues es el ejemplo de moscas o cucarachas, podría ser. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, un, un vector mecánico es el que va a transmitir a la enfermedad, pero sin albergar al agente. O sea, va a ser un periodo determinado, ¿vale? Sí, sí, sí. Ujú. Por ejemplo, hagan de cuenta que justamente puede ser, no sé, es que no se me ocurre un ejemplo. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de Balamtidium coli, que es un parásito? Este se va a albergar en el cerdo sin causar manifestaciones clínicas en el cerdo, pero cuando llega al humano, ahí sí va a causar manifestaciones clínicas. Entonces, el cerdito estaría cumpliendo el papel de vector mecánico. Gracias, doctor Johan. Me llegó a salvar. Entonces, pues eso sería un vector mecánico. ¿Sí, sí entendieron? A ver, entonces, perdone. Entonces, el mecánico va a ser cuando está dentro de un animal, pero no le va a producir enfermedades animal hasta que se pase a una persona. Y el biológico es cuando va a estar la enfermedad tanto en el animal como en la persona. Sí. Sí, sí, justo. Por ejemplo, ahorita en segundo, en el módulo 1,
Me acuerdo que va a Plasmodium, ¿no? Entonces, Plasmodium pues produce la malaria y pues el ejemplo es el mosquito Anopheles, que eso me lo preguntaron en el examen. ¿Va? ¿Todo bien? Vale. Entonces, vamos a ver a la forma pasiva forma pasiva y activa respecto a la reproducción, a la forma de desarrollo y a la citoproliferativa, ¿vale? Estos ya son puros conceptos, entonces esto ya está muy rápido, ¿vale? Entonces la forma pasiva es donde el agente es transportado sin multiplicarse en el vector. Por ejemplo, no sé, las cucarachas, ¿vale? O sea, todos tenemos cucarachas y todos tenemos pues estos animales que son súper molestos. Y a veces esos tipos de animales pues pueden ser vectores porque van a albergar bacterias, ¿vale? Entonces, pues también las cucarachas y las moscas. Después vamos a tener la transmisión activa, en donde el agente se desarrolla o se multiplica dentro del vector. Es donde pues el agente igual va a tener su ciclo de vida dentro pues del vector que sea correspondiente respecto al tipo de enfermedad y respecto al tipo de agente. Entonces aquí sí se va a desarrollar y sí se va a multiplicar, ¿vale? Después vamos a tener a la fase pues activa en el agente, que se va pues a dividir en tres: la reproductiva, la desarrollativa y la citoproliferativa, ¿vale? En la reproductiva se va a replicar dentro del huésped o dentro del vector. En la desarrollativa, aquí va a cambiar su forma o se va a transformar, como lo que veíamos en la semana 9 con el doctor Johan. Los quistes, ¿se acuerdan? ¿Sí se dan? Vale. Entonces, si se dan cuenta, todo tiene una secuencia y todo lleva como un porqué. Y si le ponemos un poquito de razonamiento, pues por ejemplo, que en el examen venga forma desarrollativa, no sé, de la replicación de tal cosa, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que se tiene que desarrollar, ¿no? Por ejemplo, los quistes, ¿vale? Entonces, estos van a cambiar de forma o se van a transformar. Entonces, respecto a la cicloproliferativa, como lo dice su nombre, va a ser un ciclo en donde se van a alternar distintas fases, sobre todo de multiplicación y desarrollo, pues del agente, ¿vale? Por ejemplo, es el Plasmodium, como lo que les comentaba la diapositiva anterior. ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Bien, después está las estrategias clave. Aquí tengo que cambiar el título porque no se lo cambie. Bien, aquí básicamente como que es la prevención que nosotros, pues, como médicos, vamos a tratar de llevar en nuestros pacientes para justamente estos ciclos de vida y estos ciclos de cada enfermedad como que cortarlos y que no nos enfermemos, como son el aislamiento de pacientes, el uso de equipo de protección personal, campañas de vacunación, la detección temprana de las enfermedades y sobre todo el tratamiento oportuno, el control de los vectores y la educación sanitaria, ¿vale? Vale. Entonces vamos a tener a los procesos bueno, aquí ya son puros conceptos, ¿vale? Que sería asepsia, antisepsia, sepsia, esterilización, pasteurización, tinidación, bactericida y bacteriostático, ¿vale? Estos ya son puros conceptos, entonces vámonos rápido. ¿Alguien sabe qué es la asepsia? ¿Qué más? A ver, un ejemplo de asepsia que nosotros hacemos muy comúnmente,
como médicos. No, esa es otra cosa. Es el lavado de manos, ¿vale? Ajá, eso es la asepsia. ¿Va? Entonces la asepsia, pues van a ser medidas que están sobre todo estandarizadas para que nosotros evitemos la contaminación, sobre todo de los microbios y sobre todo de pues, organismos patógenos en un área, ¿vale? En un objeto o durante un procedimiento. No sé, como que se les ocurre cuando digo procedimiento. Alguna cirugía, ¿no? Sí. Vale. Entonces, asepsia se refiere al conjunto de medidas preventivas destinadas a evitar la contaminación microbiana en un área, objeto o procedimiento, ¿vale? Esto que va a implicar, pues, tener agentes libres de microorganismos, ¿vale? Mediante, pues, técnicas ya, sobre todo, que ya están estandarizadas, ¿vale? Como es el lavado de manos, que, pues, de hecho, hasta hay una NOM, como es, pues, una sala quirúrgica que esté esterilizada y, pues, todos estos procesos, ¿vale? Entonces, ¿se entiende lo que es la asepsia? Ok, después vamos a la antisepsia. A ver, ¿qué es una antisepsia? Ujú, sí. ¿Y qué es no, pero, ¿por qué se caracteriza? Tal vez porque va a ser cuando se inhibe el crecimiento de microorganismos en un objeto. Ay, Sí, bueno, sí, ¿sí? para inhibir o para eliminar, ¿qué se ocupa? El uso de agentes químicos, ¿no? Antisépticos, sí. ¿Cómo qué? Ajá, ajá, ¿qué más? Ujú, sí, justamente eso. Muy bien, Esteban, y muy bien, Jimena. Entonces, la antisepsia, pues es el uso de agentes químicos, como ya les comentaba. Es el uso de agentes químicos, sobre todo en tejidos vivos, ¿vale? Para eliminar o inhibir a los microorganismos, como es la aplicación del alcohol, ¿vale? O del yodo, ¿vale? Entonces, vale. Entonces, aquí hay un cuadrito donde tenemos a la asepsia, que su definición es la destrucción de los microorganismos sobre superficies o objetos inanimados. La antisepsia es la remoción o destrucción de microorganismos sobre objetos vivos, ¿vale? Sobre todo por eso se diferencian, ¿ok? ¿Qué opina esta tabla? Bueno, igual se los voy a pasar, pero tengan muy, muy en cuenta porque es un tema muy importante, ¿vale? Vale, su utilidad es la utilidad de cada uno de la asepsia es eliminar la contaminación por microorganismos patógenos. Y la utilidad en la antisepsia, sobre todo, se enfoca en la prevención de enfermedades infectocontagiosas, ¿vale? Aquí, agentes utilizados, desinfectantes y esterilización. Y en la antisepsia se usan lo que ya nos comentaba Esteban, que son los antisépticos, los detergentes y jabones. Ejemplo de la asepsia, esterilización del material y equipo quirúrgico. Y antisepsia, lavado de manos y preparación de la zona corporal quirúrgica. ¿Ok? Entonces, después la asepsia, pues es la presencia activa de microorganismos patógenos en tejidos objetos, ¿vale? Eh, Se va a considerar una contaminación infecciosa, pues en medicina, que puede aludir a un proceso de sepsis. ¿Alguien sabe qué es una sepsis? Sin leerlo. Bueno, que me expliquen con sus palabras.
Pues la sepsis. Ujú. Ajá, justamente es cuando pues el sistema inmune pues responde a una infección sobre todo inflamatoria y bueno, perdón, cuando el sistema inmune se ve comprometido en una respuesta inflamatoria y en una mm, em, como sistémica grave, ¿me entienden? O sea, de hecho hay un término que se llama shock escéptico en urgencias y que pues es por lo mismo. Entonces, pues una sepsis es muy importante y pues se previene con lo anterior, ¿vale? Sí, sí, justo porque es una infección sobre todo, em, o sea, es cuando nosotros no controlamos la infección, ya es pues una sepsis, ¿vale? Por ejemplo, cuando nosotros pues estamos en labor de parto y no sacamos bien este, la placenta, hay algo que se llaman cotiledones. Los cotiledones son algo que compone la placenta. Entonces, si el ginecólogo o si el médico encargado, no sé si estamos en una comunidad rural, nosotros somos los parteros en ese momento. Y si no sacamos, y pues estamos en un parto, y después hay que sacar la placenta. Si no sacamos esos cotiledones que son de 15 a 20, nos tenemos que ir contando. Si no sacamos todos, si dejamos, no sé, que saquemos 10 pues está raro, ¿no? Como que sacar 10 y nos dice que son de 15 a 20. Entonces, si no sacamos todos, esos cotiledones, como es tejido muerto, puede ocasionar una sepsis. Entonces, pues una sepsis va a ser una infección grave que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo no responde a una infección extrema, ¿no? Entonces, esta infección extrema va a lesionar los tejidos propios del organismo y hasta sus órganos, ¿vale? Entonces, por eso es muy complicado y esto nos puede producir un shock escéptico. Y que, o sea, hay varios tipos de shock que va. Eso lo van a ver. Bueno, todavía no lo veo. Creo que es un tema de tercero y cuarto. Pero está el shock hipovolémico, shock escéptico, así. ¿Ok? Vale. Bueno, les puse el ejemplo de los cotiledones. Más o menos para que se dieran una idea. Pero hay un buen de ejemplos. Ok, entonces vamos con los conceptos de pasteurización, tindalación, bactericida y bacteriostático, ¿vale? La pasteurización pues va a ser el calentamiento de líquidos, como puede ser la leche, el agua o jugos, con el objetivo de destruir a los organismos patógenos sin alterar el sabor de estos, ¿vale? La la tindalización es el calor intermitente para destruir esporas. ¿Saben qué? Bueno, ¿se acuerdan qué son las esporas? Ya lo vimos. Ajá, justamente. Entonces, ay, perdón. Las, pues justamente con esta técnica, pues vamos a destruir las esporas mediante el calor, ¿vale? Después vamos a tener a los bactericidas y bacteriostáticos. Los bactericidas van a ser sustancias que matan a las bacterias. Sida, pues, bueno, bactericida ¿de qué va a matar? Bacteriostático es que solamente va a inhibir su crecimiento de las bacterias y no las va a matar, ¿vale? Esto lo vamos a ver en Pharma. Entonces, vamos a tener a los bactericidas y a los bacteriostáticos que pues van a ser los antibióticos. Entonces, cuando nosotros llevamos la clasificación de antibióticos, se van a clasificar en dos, bactericidas y bacteriostáticos. Aquí hay unos ejemplos de bactericidas y aquí hay unos ejemplos de bacteriostáticos. ¿Ok? Eso no es necesario que se los diga. Lo van a ver en el siguiente año. Y pues eso básicamente será la semana 12. ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Vamos bien? Ok. Después vamos al proceso de infección y enfermedad, ¿vale? Estos son los contenidos que vamos a ver en esta presentación. Vamos a iniciar con el primer contenido. El primer tópico. ¿Alguien sabe qué es el proceso de infección y enfermedad? Ya lo vimos.
Todos estos pasos por los que va a pasar la persona al estar enfermo. Ajá, son los procesos que inician desde que el microorganismo patógeno entra al cuerpo hasta que le produce la enfermedad o incluso la muerte. ¿Se acuerdan cuántos pasos son? 6. Ujú, ¿cuáles son? ¿Cuál es el primer paso? Entrada del microorganismo. Ajá, y una vez, bueno, ¿y por qué medios puede entrar el microorganismo? A ver. Por la Por piel. inhalación, Ujú, ingestión, ujú, contacto directo y ujú, función sexual y por ujú. gente. Sí, eso. Después, una vez que entre el microorganismo, ¿qué va a hacer? Se tiene que, ¿qué? Se va a adherir. Se tiene que adherir mediante qué. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, cuál es el principal, digamos, organelo por el cual la bacteria se va a adherir al huésped? El pili. Sí, o fimbrias, ¿vale? Eh, respecto a el aspecto bioquímico, ¿por qué tipo de proteína se va a adherir la bacteria? Por adhesina. Por adhesina, sí. Justamente entonces, primero va a entrar el microorganismo, ¿vale? Después se va a adherir y va a colonizar. Después, una vez que se adhirió y que está colonizando y pues el organismo va a decir, Oigan, pues ¿qué está pasando aquí? No sé por qué tengo a tal bacteria aquí y me está causando daño, ¿vale? Entonces nuestro propio cuerpo pues va a intentar fagocitarla, que se destruya. Entonces, después el tercero, bueno, el tercer paso es de que esta bacteria va a evadir el sistema inmunológico. Una vez que lo invadió, pues se va a multiplicar porque dice, bueno, pues ya estoy aquí, ya me adherí, ya me colonicé, este, ahora me voy a multiplicar, voy a hacer mis hijos para pues seguir viviendo, ¿vale? Entonces, una vez que colonizó, ahora sí va a liberar lo que se conoce como factores de virulencia, que son las exo y endotoxinas, enzimas líticas. Si se acuerdan de todo eso, lo acabamos de ver. Ok, y una vez que ha pues liberado todo esto, pues todos estos procesos fisiopatológicos van a causar un daño tisular y van a liberar una respuesta inflamatoria, ¿vale? Esto siempre va a pasar en hongos, parásitos, virus y bacterias, ¿sale? ¿Todo bien? Entonces, vamos a, vamos a tener bueno, ya es que están nadando los perritos, ¿vale? Entonces, vamos a entender que el proceso de infección y enfermedad, pues va a ser una secuencia de eventos, como lo que ya comentábamos, de la entrada del patógeno hasta que aparezcan los signos clínicos y síntomas en el paciente o la enfermedad, incluso hasta la muerte, ¿vale? Este proceso va a estar determinado por la virulencia del patógeno, por la respuesta inmune del huésped y por múltiples factores ambientales, ¿sale? Se, se parece mucho pues a la primera semana, porque todo va como que correlacionado. Por eso si es un poquito repetitivo, no se desesperen. Vamos a ver todo bien y todo a fondo, ¿vale? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver ahora los mecanismos de transmisión del proceso infeccioso. Entonces vamos a tener
pues que, bueno, aquí vamos a abarcar conceptos como infección, primoinfección, infección atenuada, infección latente. Y bueno, pues vamos a empezar. En una infección es la entrada, desarrollo y multiplicación de un agente patógeno en nuestro cuerpo que puede causar o no puede causar una enfermedad. Pues un ejemplo sería justamente esto. ¿Alguien sabe qué es esto? Una lesión, justamente. Una lesión que está causada por una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la colonización nasal por Staphylococcus aureus sin síntomas. Solamente está la lesión, pero no está causando pues em, ninguna enfermedad, ¿vale? Hasta el momento. Pero pues se puede agravar si no se trata. Bien, entonces así se define una infección, ¿vale? Entonces, una primoinfección es donde primo, pues la primera vez, ¿vale? Vamos a correlacionarlo con esto. Posiblemente, a lo mejor estos conceptos son aburridos, a lo mejor no me estén prestando atención, pero a lo mejor en el extra les pongo una tabla con todos los conceptos y tengan que relacionarlos y muchos se parecen. Entonces, es muy importante identificar cada uno de estos, ¿vale? Uy. Entonces, una primoinfección va a ser la primera vez que el huésped se expone y responde inmunológicamente a la gente. Por ejemplo, hay una cosa que se llama virus de la varicela, ¿vale? Entonces, esta varicela pues va a ser más que nada por lo que se llama el virus zóster. Entonces, pues una preinfección es cuando nuestro cuerpo pues responde con las máculas y pápulas al contacto, ¿vale? Siguiente, infección atenuada. Ok, es una infección por la cual un microorganismo cuya virulencia ha sido reducida, provocando una enfermedad leve o incluso asintomática. ¿Alguien sabe qué es esto? Ujú. Entonces esto es herpes, ¿vale? Herpes labial. Entonces, por ejemplo, esta enfermedad, pues, puede ser a veces incluso asintomática porque no va a causar, pues, ninguna sintomatología, pero puede estar, sin embargo, ahí, latente, ¿vale? Entonces, esto, pues, no hay vacuna y si te contagias, pues, nunca te vas a curar porque es una enfermedad que puede estar latente o no latente. Sobre todo cuando tu sistema inmunológico está deprimido, pues esta enfermedad pues va a salir. Entonces, pues esta es de que infección atenuada. Después va la infección latente. Y esto igual, es cuando el microorganismo va a permanecer dormido o inactivo en el organismo sin causar síntomas, pero puede reactivarse, como el herpes, ¿vale? Por eso les puse el ejemplo, para los dos. Después van igual más conceptos y más conceptos, y ya de aquí para adelante son puros conceptos, ¿vale? Entonces vamos a tener que el concepto de infección y enfermedad. Y la infección es la presencia y multiplicación de un patógeno, así se va a definir, no hay más. La enfermedad es el conjunto de signos y síntomas causadas por la infección. Y una infección puede no causar enfermedad si se controla. Sobre todo si el sistema inmune la controla, ¿vale? O también puede haber portadores asintomáticos. Después vamos a tener la relación entre el agente causal, el huésped y el ambiente, ¿vale? Entonces, junto a esto, bueno, siempre es una triada y pues como es una triada, pues siempre va a estar relacionado.
Pero también, pues hay ejemplos, como lo vimos desde la semana, me parece que 2, sí, la semana 2 o 1, pero son los primeros conceptos, que es mutualismo, comensalismo y parasitismo. Entonces, ya lo vimos, el comensalismo es donde ambos se benefician, ¿vale? El mutualismo, perdón, es donde ambos se benefician. El comensalismo es donde un agente solamente se beneficia de otro, como es en el caso pues, de los no, perdón. El mutualismo es donde ambos se benefician. Comensalismo es donde uno solo se beneficia y el otro no se ve afectado, ¿vale? O sea, ahí no pasa nada. Y el parasitismo es donde uno se beneficia y al otro organismo sí lo perjudica, sí se ve afectado, ¿vale? Entonces, son las tres como que tres distinciones de los tres. Que les quede muy claro para que pues en el examen no se confundan. Un ejemplo pues de esto puede ser el Mycobacterium tuberculosis, que puede infectar sin causar síntomas mediante una infección latente y puede provocar una tuberculosis activa, que será pues, ya la enfermedad, ¿vale? Por eso es tan peligroso. Después vamos a tener a los factores que modifican la relación huésped-parásito, ¿vale? Otra vez volvemos a los parásitos. Tenemos a los factores del huésped. Se pueden ver modificados por su estado inmunológico, o sea que estén inmunocomprometidos. La edad, vamos a ver que las edades más peligrosas para desarrollar todas las enfermedades, de que esto lo van a ver en EPI, siempre van a ser los niños y los ancianos, porque son los grupos más vulnerables. Su estado nutricional y las enfermedades subyacentes que ellos contengan, por ejemplo, diabetes, cáncer, VIH. También los hábitos y higienes, como el uso de droga y la promiscuidad, pues pueden ser pues de relaciones que afecten, ¿vale? Después vamos a tener, bueno, aquí están un ejemplo de pacientes inmunocomprometidos. También es una tabla del Murray, que son neonatos, adultos mayores, pacientes. Bueno, aquí no alcanzo a ver qué dice. Quimioterapias, radioterapias, drogas, enfermedades endocrinológicas, enfermedad renal crónica, hepatopatía crónica, enfermedades de tejido conectivo, ¿vale? Y factores de la gente. La virulencia, que como ya veíamos desde la tabla 1 que les puse, es la capacidad de causar daño. El inóculo es la cantidad de microorganismos que hay. Por eso el nombre de inocular, ¿vale? Después son los mecanismos de evasión inmunológica, como lo que ya veíamos en la tabla 2, en nuestro proceso 2. Digo, en el 3, en donde una vez que el organismo ya se adherió, después va a tener que evadir al sistema inmune. Y después vamos a tener al tropismo, que es la afinidad por agentes, el tropismo, que va a ser la afinidad por determinados tejidos. Como ya comentaba, en segundo van a ver una enfermedad que se llama fiebre reumática. Entonces, el agente causal de esta enfermedad pues va a ser el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes va a tener tropismo, sobre todo por la válvula mitral. Aquí va a ser una reacción cruzada y pues el sistema inmune se va a atacar a sí mismo y va a afectar a las válvulas del corazón, ¿vale? Entonces, esto es tropismo, la afinidad por tejidos determinados. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Lo de tropismo o lo de mecanismos de evasión inmunológica? Miren, para empezar, aquí yo le tengo que corregir el título, porque se lo dejé. Perdónenme. Por eso me saqué de onda ahorita que empecé a ver. Bueno, entonces, los factores de la gente, ¿se acuerdan que vimos una tablita hasta acá atrás? Entonces, hay factores de virulencia, ¿vale? Entonces, estos entran en el punto
en el punto 5, factores de virulencia. Pero para que el microorganismo, ya sea bacteria, parásito, hongo, virus, pueda proliferar, pues va pues a seguir 6 pasos, que son los que tenemos aquí, que son los que nos maneja pues el Murray, ¿ok? Entonces, el proceso infeccioso entre agente causal o el agente patológico, nos quedamos, ¿dónde? Acá nos quedamos. Ya casi acabamos. Bueno, pues el proceso infeccioso va a estar va a estar dividido en dos para que este pueda proliferar y para que nos pueda causar la enfermedad o la muerte. Se va a dividir en factores del huésped y factores del agente. Creo que Esteban se queda en factores del agente, ¿ok? Entonces, los factores del agente va a ser la virulencia, que va a ser la capacidad de causar daño tisular. Si se acuerdan, aquí vimos que el daño tisular puede estar generado por endo, exo y proteínas ya ¿cuáles son las otras? Y enzimas líticas. Entonces, va a ser, los factores de violencia van a ser las exotoxinas, que se van a encontrar en proteínas activas que alteran las funciones celulares, y las endotoxinas y las enzimas líticas. Entonces, esos son los factores de virulencia, ¿vale? Después vamos a tener a los inóculos, al inóculo. El inóculo viene de inocular, entonces pues es la cantidad de microorganismos que se van a encontrar. Recordemos, si es poco, pues no va a causar pues una enfermedad pues leve, ¿no? O sea, el cuadro clínico no va a ser tan grave. Pero ¿qué va a pasar si una vez que la bacteria se adhiera y se colonice, va a empezar a multiplicarse, ¿vale? Y una vez que se multiplica, pues ya pasó por todos estos procesos. ¿Y qué va a pasar? Va a liberar los factores de virulencia, y esos factores de virulencia van a provocar daño tisular y respuesta inflamatoria y respuesta inmunológica, ¿vale? Entonces, sí es súper importante, ¿vale? Entonces, los inóculos, que son la cantidad de microorganismos, cuando el organismo ya entró, ya se adherió, ya vio el sistema inmune, y ahora, pues, ¿qué va a pasar? Se va a replicar para, pues, continuar con su ciclo de vida y, pues, causar enfermedad y, pues, aprovecharse de nosotros. Entonces, eso es el inóculo. Después vamos a tener que otro factor es el mecanismo de evasión inmunológica. Ya lo comentábamos hace unos momentos, cuando volví a la tabla. Y el tropismo. El tropismo ese es nuevo, es un concepto nuevo, y es la afinidad por tejidos determinados. Un ejemplo puede ser el estreptococo piógenes, que hay una enfermedad que se llama fiebre reumática, que va a afectar sobre todo a la válvula mitral. Vienen, bueno, a ver, creo que aquí tengo un ejemplo. Miren, fiebre reumática, justamente lo estaba leyendo la otra vez. Entonces va a afectar a la válvula mitral. Por aquí dice. Ok, entonces, pues hagan de cuenta que la patogenia del estreptococo piógenes, pues si el sistema inmune no lo controla, o no llegamos a un diagnóstico oportuno desde los principios de la enfermedad, desde una faringitis, pues esto va a proliferar. Entonces, ¿qué puede pasar? Que después de años, pues tengamos daños pues en la válvula mitral, y sobre todo este es el tropismo, o sea, la afinidad por determinados tejidos, ¿vale? No hay duda. Chance con mi ejemplo se rolearon un poco, pero ese es el tropismo. A lo mejor, por ejemplo, no sé, alguna gente gastrointestinal como salmonela, como shigella, así pues va a tener tropismo por el tracto gastrointestinal, ¿ok? Ok, va. Entonces vamos a tener que también pues afectan los factores ambientales, que es el saneamiento básico, la densidad poblacional, vectores como mosquitos, garrapatas, y el clima, la humedad y temperatura, o ambientes contaminados. Por ejemplo,
En el caso de POC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues a veces le puede dar pacientes que no fuman. O sea, el POC no es exclusivamente de pacientes que fuman, sino también que pacientes que están expuestos, no sé, a humo, a contaminación ambiental, no sé, que trabajan en fábricas de veladoras, que son obreros, ¿no vale? Entonces, el EPOC da por una serie de factores ambientales.